Tras una larga y muy agotadora guerra en suelo italiano, los romanos orientales conquistaron toda Italia. Una hazaña magnífica. Los bárbaros germánicos que tienen el control del occidente fueron derrotados, y uno de estos pueblos fue aniquilado casi por completo, los ostrogodos, aplastados en batalla por los romanos orientales, una y otra vez. Sus supervivientes abandonaron la vida guerrera para mezclarse con la población de toda Italia y un poco más allá, al norte, y muchos otros se fueron a Hispania. Italia quedó bajo el control del Imperio Romano Oriental, pero la península central de Europa aún es objetivo de otro poderoso monarca del norte, puesto a que Tellas, antes de morir, le pidió ayuda para luchar contra los romanos. Este rey es Teodebaldo, el hijo de Teodoberto, que anteriormente también intervino en Italia, pero la disentería hizo estragos entre su ejército franco y se vio forzado a retirarse de nuevo a sus tierras del norte. Al igual que su padre, Teodebaldo es uno de los 3 reyes merovingios que gobiernan el antiguo territorio que comprendía la Galia. Es el rey del reino de Metz, o el reino de Reims, que es donde tiene su residencia real. Su reino comprende Austrasia, el oeste de Alamania o Suabia, el norte de Burgundia y el noreste de Aquitania. El rey franco Teodebaldo no quiere entrar en una guerra directa con Constantinopla, pero aprueba una incursión italiana a quienes quieran o tengan la ambición de conquistarla. Así es como se le encarga la misión de invadir Italia a 2 guerreros que son súbditos suyos. Son 2 hermanos y son 2 caudillos alamanes, Leutario y Busilino, quienes logran reunir un poderoso ejército con el apoyo del rey franco. Se dice que es una fuerza que ronda los 60.000 y los 70.000 soldados. Un ejército enorme en el que hay muchos mercenarios francos, aunque la mayoría son alamanes. Este gigantesco ejército franco-alamán cruza los Alpes e invade el norte de Italia, donde se le unen muchos veteranos ostrogodos supervivientes de la guerra contra los romanos orientales. Mientras el general Narcés y el ejército romano se encuentran en el oeste de Italia, los bárbaros atraviesan la península por el este. Entonces los bárbaros dividen el masivo ejército en 2. Busilino intenta tomar el control de Campania, al mismo tiempo que Leutario intenta conquistar Calabria. La separación del ejército franco-alamán supone un gran golpe de suerte para Narcés, pues solo tiene que marchar rápidamente al sur y derrotar a los bárbaros que están allí para tener la mitad del trabajo terminado, en lo que debería ser una batalla mucho más sencilla que si la tuviera que librar contra el ejército bárbaro completo. Se da otro golpe increíble de suerte para los romanos cuando el ejército de Leutario, que viene ya sufriendo emboscadas durante toda su marcha, empieza a ser mermado y sus soldados caen por la peste, incluyendo el mismo Leutario, lo que provoca que su campaña se termine, aunque aún queda el ejército de Busilino. El combate final que decidirá el destino de Italia se produce durante el otoño del año 554. Se lo conoce como Batalla de Casilino o como Batalla de Volturno. Al igual que los ostrogodos, los francos y los alamanes son bárbaros solo de sangre, porque también han sido romanizados en generaciones anteriores, y su fuerza militar es muy similar al ejército de legiones romanas del siglo VI. Narcés reclutó mercenarios érulos, aunque no alcanza para igualar el tamaño del ejército de Busilino. Los bárbaros levantaron un campamento fortificado junto a un río, y el general Narcés envía un pequeño comando de caballeros para infiltrarse rápidamente y sabotearlo, lo cual logran hacer con éxito, pues una parte del campamento arde en llamas, provocando que los bárbaros se movilicen y tomen sus posiciones de batalla en campo abierto, justo lo que buscaba Narcés. El ejército bizantino tiene unos 18.000 legionarios, sumando a los contingentes érulos, mientras que frente a ellos, un ejército franco-alamán se cuenta en unos 30.000 guerreros. La mayoría de ellos son soldados de a pie, es infantería. Narcés confía en su estrategia para aplastar a los bárbaros, quienes atacan directo contra el centro de la formación romana, y tras un breve enfrentamiento, los romanos se repliegan hacia atrás y hacia un costado, hacia el lado más abierto, porque la estrategia de Narcés es encerrar a los bárbaros con la caballería y mermarlos con los arqueros.
Las infanterías luchan encarnizadamente en el centro del campo de batalla y en los flancos los jinetes romanos aún no entran en combate cuerpo a cuerpo. Solo se limitan a lanzar flechas sin parar para mermar lentamente al enemigo. Entonces llegan los érulos para ayudar a los romanos del centro del campo de batalla, y justo allí es cuando los bárbaros empiezan a perder la cohesión en la lucha. Los bárbaros retroceden y la caballería romana recibe la orden de perseguirlos para que nadie escape, aniquilando a una gran cantidad de guerreros franco-alamanes. La victoria del general Narcés fue decisiva. Ni godos, ni francos, ni alamanes van a intentar recuperar Italia, lo que termina definitivamente esta guerra de casi 2 décadas en favor de los romanos de Oriente. Durante los años 40, mientras los bizantinos estaban luchando contra los ostrogodos por el control de Italia, otras legiones romanas estuvieron expandiendo el dominio imperial por el norte de África, en dirección al oeste, entablando contacto con los bereberes de la región, quienes también se consideraban a sí mismos como herederos de los romanos, a pesar de que hace más de un siglo que este territorio no forma parte del imperio. Los bereberes se consideran tan romanos que el reino más grande de este lugar, establecido tras la caída del occidente del imperio, se los llama Regnum Maurorum et Romanorum, es decir, Reino Mauro Romano. Este reino cristiano y bereber se considera romano, obviamente no porque forme parte del imperio, que había dejado de existir en el occidente, sino por cultura romana. Un reino que estaba bajo el control de los vándalos antes de la llegada de Belisario, aunque a partir de los años 40, los bereberes mauritanos aceptaron formar parte de nuevo del imperio sin luchar, con todos los beneficios que ello requiere, como un reino autónomo y siendo un protectorado de Constantinopla. Los romanos del norte del África se aliaron a los bizantinos o a los romanos orientales, quienes los apoyan en su propia lucha contra las invasiones de tribus bereberes hostiles, pero no fue el último territorio occidental que los romanos recuperaron para su imperio, pues exceptuando la conquista de Italia, los bizantinos siguieron mirando más allá hacia el oeste, llegando a poner sus ojos en la misma Hispania, la península más occidental de Europa, y un territorio que de ser recuperado, la gloria bizantina sería inmensa. En el año 546, en Septem, que es la actual Ceuta, una pequeña fuerza bizantina venció a una guarnición visigoda, leal al rey Teudis, en un enfrentamiento no tan grande, pero sí muy importante porque podría ser clave para Constantinopla y el proyecto romano oriental de recuperar la península ibérica. Pero la verdadera oportunidad para reconquistar Hispania llegó recién en el año 552, mientras el general Narcés estaba batallando en Italia contra los ostrogodos. Los romanos orientales sabían que Hispania era escenario de una guerra entre nobles y caudillos visigodos, por ello es que los romanos optaron por la vieja estrategia de divide et impera. Los romanos aliaron a uno de estos guerreros visigodos, Atanagildo, quien está luchando una guerra contra Águila, el rey de los visigodos, y se aliaron ofreciendo apoyo militar a cambio de beneficios. No se sabe en qué consistió el pacto. Probablemente se acordó ayuda militar romana a cambio de la cesión de territorios costeros a Constantinopla una vez que Atanagildo se convierta en rey de Hispania. Las tropas bizantinas desembarcaron en el 552 en la costa sureste de Hispania y con el pasar de los meses, lento pero seguro, fueron consolidando más territorios costeros y territorios al interior de esta región hispánica, contando con el completo apoyo de los hispanorromanos que son hostiles a la ocupación visigoda, sobre todo los terratenientes de antiguas familias romanas. Hasta que para el año 555 los romanos orientales reconquistan grandes regiones costeras y un poco más adentro en las viejas provincias hispanas de Bética y Cartaginense. A diferencia de Italia, toda Hispania no será reconquistada en su totalidad. Solo una región en el sureste, parte de la vieja Bética y Cartaginense.
porque en cuanto los bizantinos intentan avanzar al norte para conquistar más territorios, el nuevo rey Atanagildo, anterior aliado de Constantinopla, reúne a todos los nobles y guerreros visigodos en torno a su propio ejército para derrotar a este nuevo y muy poderoso enemigo que intenta apoderarse de toda la península ibérica. Por ello es que el imperio solo quedará con el control de las zonas costeras que conquistaron. Cuando el general Flavio Belisario dejó Italia y regresó a Constantinopla por órdenes del emperador, volvió con el honor de haber dirigido la reconquista del África Occidental y de haber empezado la reconquista de Italia. No solo eso, también recibió el título de Magister Militum per Oriente y desde entonces se encuentra viviendo una vida tranquila, aunque solo hasta el año 559, momento en que se ve forzado a volver a la vida militar. Esto se debe a que un ejército de 7.000 jinetes bárbaros, reconocidos como cutríburos, nómadas túrquicos, invadió territorio del imperio tras cruzar el Danubio. Este pequeño pero muy violento ejército nómada se adentra tanto en el imperio, sin que nadie los pare, que llegan a las afueras de Constantinopla, liderados por un caudillo conocido como Sabergán. Debido a que las legiones romanas están muy ocupadas en las fronteras occidentales, porque recién se ha reconquistado territorio y hay que mantenerlo, además de que los persas amenazan desde el este, Justiniano se ve obligado a solicitar la ayuda a quien demostró ser su mejor general en el imperio. Constantinopla está a salvo de los bárbaros, pero las demás ciudades y aldeas corren peligro, por lo que un anciano Belisario se prepara para lo que será su última batalla militar. Belisario tiene la misión de formar un ejército con los pocos recursos de los que dispone. Aún así logra reclutar 300 soldados muy duros. Son pocos, pero todos ellos son veteranos de Italia que sirvieron bajo sus órdenes en años anteriores. Siempre leales a su general, estos duros veteranos darán su vida por el general que los llevó a la gloria, y a ellos se les suman cerca de 1000 refugiados que huyen de los cutríburos, y muchos civiles romanos que se unen a Belisario como voluntarios. Belisario acampa cerca del campamento bárbaro y hace que los voluntarios civiles caven en una trinchera para protegerse de un posible ataque directo de la horda de jinetes bárbaros. Luego levantan una gran cantidad de antorchas y al caer la noche las hacen arder en llamas con el objetivo de hacerle creer a los bárbaros que se trata de un ejército mucho más grande de lo que realmente es. Ante la superioridad numérica de los jinetes túrquicos, Belisario elige cuál será el campo de batalla para anular la ventaja del enemigo. Un estrecho desfiladero, donde coloca a 100 veteranos de cada lado y a 100 frente a los bárbaros para bloquear su avance. Los cutríburos tienen un estilo de combate similar al de las viejas hordas de hunos. Los romanos ya conocen muy bien este tipo de táctica. Los cutríburos necesitan de un campo de batalla extenso y abierto para tener la ventaja, porque así pueden maniobrar con comodidad, pero en un estrecho no pueden maniobrar con eficacia ni pueden aprovechar su ventaja numérica, que además no tienen en claro cuántos hombres tiene Belisario gracias a la estrategia de las antorchas. Cuando una primera oleada de 2000 cutríburos cruzan por el estrecho, muchos de ellos son masacrados al ser atacados por 3 flancos distintos y se desata el caos entre los bárbaros, haciendo que huyan desesperadamente, pero no sin antes sufrir más bajas por otro ataque dirigido por Belisario. Esta fue la batalla de Melantias, librada en marzo del 559, y la victoria romana fue tan aplastante que los cutríburos huyen del imperio para no volver nunca más. El improvisado ejército bizantino vuelve a la capital y sus hombres son aclamados como los héroes que salvaron al imperio. La tranquilidad y la paz no duran para siempre. La turbulenta relación que han tenido hasta ahora el emperador y su mejor general, Justiniano y Belisario, llega a un punto crítico cuando en el año 563 Belisario es acusado de corrupción y de conspirar contra el emperador. No se sabe exactamente la causa de esta acusación, pero es una acusación muy seria.
probablemente es pura ambición política por parte de los rivales políticos de Belisario. Uno de ellos es Procopio, el prefecto de Constantinopla, y es justamente el encargado de juzgar el caso de Belisario. El anciano y mejor general del imperio es declarado culpable, entonces es encarcelado injustamente. Una de las leyendas dice que como castigo a su supuesta traición, le sacaron los ojos y fue condenado a vivir como mendigo en las calles más duras de Constantinopla, viviendo como podía, estando ciego y pidiendo limosnas. Lo más probable es que esta leyenda sea falsa. Otra versión histórica afirma que poco tiempo después de la condena, Justiniano se enteró de todo tras la investigación de su corte, por lo que decretó el perdón real para quien fue su general más valioso, el que salvó al imperio más de una vez, el que otorgó gloriosas victorias militares al imperio, el que reconquistó una buena parte del mundo occidental y el que hizo consolidar más de una vez la posición de Justiniano como emperador gracias a sus magníficas victorias en el extranjero. Lo más probable es que Belisario sí haya recibido una seria acusación y fue a un juicio. También es muy probable que Justiniano haya sospechado más de una vez de Belisario, porque pensaba que en cualquier momento podría ser proclamado como emperador por sus legionarios. Pero eso no quita que siempre fue leal, y mejor aún, el mejor general de Constantinopla. Por ello es que ordenó liberarlo, y no solo eso, sino que el general volvió a formar parte de la corte para tener una vida digna. Belisario muere en el año 565, unos meses antes que Justiniano, que muere el 14 de noviembre de ese mismo año, con 83 años de edad. Después de él, ningún otro emperador de Constantinopla logrará una expansión tan grande como la que se logró en su régimen. Por ello es que para muchos, Justiniano fue el último de los césares del imperio, el último emperador romano auténtico, la cabeza del proyecto que hizo unificar al occidente con el oriente de nuevo, reunificar Roma con Constantinopla. Tres años después de la muerte de Justiniano y Belisario, en el 568, una tribu germánica conocida como lombardos se adentran en la devastada Italia y solo 3 años más le bastan a los lombardos para tomar el control de varias regiones italianas, dispersas y separadas entre sí, aunque Roma seguirá formando parte del imperio hasta mediados del siglo VIII. A partir de ahora empieza la era de las ciudades-estado italianas. Toda la península queda fragmentada en varios ducados y la mayor parte del suelo italiano quedó bajo control lombardo. Pero los lombardos tampoco están unificados. En el sur tienen 2 grandes ducados, el de Spoleto y el de Benevento, mientras que el norte lombardo es aún más extenso, lugar donde hoy en día aún conserva su nombre, Lombardía. Los territorios bizantinos son agrupados en el Ducado de Roma, creado en el año 552, y 2 ducados más, el Ducado de Perugia y el Ducado de la Pentápolis, ambos creados en el 554. Años más tarde se creará el Exarcado de Rávena. Venecia, por su parte, logrará mantenerse como una ciudad totalmente independiente porque se encuentra en un lugar muy difícil de invadir. Si el video fue de tu agrado, sentite libre de comentar lo que quieras, de darle me gusta al video y de compartirlo. Hasta el próximo video.